Cuando yo pienso en el apóstol Pedro, pienso en un hombre que experimentó la gracia del Señor Jesucristo y nos la muestra a nosotros precisamente en una milagrosa transformación. Se ha señalado, porque la Biblia lo enseña, que Pedro, de ser un hombre falto de fe, de ser un hombre incluso mal hablado, pasó a ser un hombre de un extraordinario don de evangelismo, a un hombre revestido del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que hace esa obra en Pedro es el mismo Espíritu Santo que está en usted y que está en mí. Hoy quiero que tengamos un tiempo en el cual meditemos precisamente en una de las enseñanzas que encontramos en el libro de Pedro, en la primera de sus cartas, que tiene carácter universal. La palabra de Dios dice, estoy en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 3 subsiguientes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, queremos este día darte gracias, alabar tu nombre, bendecirte, Señor, porque tú eres maravillosamente bueno, porque tú nos has salvado, porque tú nos has protegido, porque tú nos has cuidado y nos has dado cuidados tan especiales. Gracias, Señor. Gracias también por tu palabra, la cual nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedro realmente es de esos hombres en el cual se ve reflejada toda la gracia del Señor Jesucristo. Porque la transformación operada en él es tan notable que la Biblia lo recalca, nos enseña. ¿Qué hizo entonces esta transformación? Por supuesto, el ejemplo del Señor Jesucristo. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, señala en su texto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Eso marca la diferencia. Y este Pedro nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observe usted, en esa afirmación hay dos elementos, Dios y Padre. Aquí a propósito, Pedro está señalando las dos personalidades de Cristo. El hecho de ser hijo, que lo convierte en un hombre, y el hecho de ser
parte de la misma esencia de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿de qué está hablando acá? Está hablando precisamente de que la salvación es un don de Dios. En la mente de Dios surgió la idea de que el hombre fuera salvo. Siempre estuvo en la mente de Dios. Por eso nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Es volver a nacer. Es porque usted y yo nacimos de una manera como nace todo mundo, del vientre de una madre. Pero el Señor nos dice que podemos renacer, o sea, volver a nacer en ese nacimiento espiritual para una esperanza viva. ¿Por qué es una esperanza viva? Porque no estamos creyendo en un Dios muerto, porque nuestro Dios vive, porque nuestro Dios es real, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bien establece la Biblia que si el Señor no hubiese resucitado, sería vana nuestra fe, no tendría sentido. Y aquí podemos recordar muchos que hablaron en nombre de Dios y finalmente murieron. Y sus restos todavía están en el sitio donde fueron depositados. Y dice el verso 4, para una herencia, y menciona 3 categorías: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Y sabe qué? Está reservada para usted, está reservada para mí, dice la Escritura, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Por quién somos guardados entonces? ¿Quién nos cuida? ¿Quién cuida de usted? Precisamente Dios mediante la fe. Y aquí entonces ya entramos en un terreno diferente, porque la protección de Dios está para todos. Solo que debe usted tener fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De verdad, la Biblia siempre nos está enseñando cuáles son los procedimientos, cuál es el proceso que Dios utiliza. En lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora, y tomemos ese ahora como el tiempo presente, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y yo creo que sí estamos siendo afligidos. Y yo creo que sí estamos atravesando diversas pruebas. Claro que sí. Muchas veces escasea el alimento. Muchas veces escasea también la fuente de donde los alimentos vienen. Pero como la única fuente que nosotros como cristianos reconocemos para todo lo que llega a nuestra vida es Dios, nuestra fuente no se agota, aun cuando pasemos momentos de angustia. Dice, por eso tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Los hombres siempre hemos tenido una gran estima por las joyas, especialmente por el oro. La historia señala que se han conquistado imperios, se han conquistado diversos pueblos para extraer sus riquezas y dentro de ellas el oro. Pero dice que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mire usted la categoría entonces que tiene la fe que nosotros podemos profesar. Y dice del oro que aunque este es perecedero, se prueba con fuego. Claro que sí. El deseo, según la Escritura, sea que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. ¿Qué va a ser encontrada así? Nuestra fe, su fe, mi fe, a quien amáis, y está hablando del Señor Jesucristo, sin haberle visto.
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gran gozo inefable y glorioso. Por supuesto que sí. El gozo de pensar en el Señor Jesucristo no falla y nos inunda de una alegría inmensa y profunda, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es entonces, en síntesis, cuál es el objeto de nuestra fe? La salvación de nuestras almas. Y aquí entonces ya Pedro está aterrizando sobre el propósito de la fe. La fe tiene eso. Si creemos en el Señor Jesucristo es precisamente para salvación. Finalmente, Pedro continúa desarrollando una idea exegética que no vamos a ver por razones de tiempo, pero que vamos a continuar en uno de nuestros siguientes estudios. Por hoy vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido de estudiar su palabra, de conocer entonces cuál es el propósito de nuestra fe y dónde está la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este momento. Gracias, Padre, porque en tu misericordia nos has permitido escuchar hoy tu palabra. Gracias por eso, Señor. Bendecimos, alabamos tu nombre. Y lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.